minutos. Luego de la dificilísima tramitación de la ley Naín Retamal, el Ejecutivo se volverá a enfrentar en un complejo escenario para sacar adelante una serie de iniciativas de seguridad que siguen pendientes. Yo diría principalmente toda la ley sobre las RUF. Es un debate que va a ser enorme, básicamente porque no hay acuerdo, no solamente a nivel del conglomerado oficialista, sino que también en la derecha, donde hay personas más duras, más blandas con respecto a esto, pero también porque la redacción de ese proyecto de ley, a juicio de muchos, es una redacción ambigua y no clara. Un policía, un militar, no es un abogado. No. Necesita instrucciones claras. No es un abogado. Tiene que tener instrucciones claras para poder reaccionar rápidamente ante una situación inminente de peligro, porque al final en eso consiste todo esto. Entonces, la pregunta naturalmente que hay que hacerse es que si después de leer este proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza es claro y permite reaccionar con velocidad dentro del marco legal. Si se cumplen estos requisitos o no. Léala y usted llegará a su propia conclusión. Bueno, de hecho, de los puntos más complicados, ¿no?, que se plantean respecto de la regla de uso de las fuerzas, es que eventualmente en una de sus lecturas podría ser más bien una amarra para la ley Naín Retamal, que acaba de ser aprobada y que, como digo, es una de las interpretaciones que se está haciendo, que dejaría casi sin opciones a la misma persona a la que acaba de facultar una legislación, la otra se las quitaría. ¿Sabe lo que, se las restringiría? ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que depende esto es tan grave que depende de la interpretación. Porque resulta que podría ser una amarra, y como eso tú es muy dices. complicado, ¿sí? Una amarra porque no se sabe cómo actuar. Claro. Y por otra parte, podría incluso ser más amplia que la ley que establece el artículo 7 que tanto se discutió de la ley Naín Retamal, porque excedería la legítima defensa privilegiada. Porque dice que podría emplear cuando tenga que cumplir una misión determinada y no queda otra. Y si la misión, por ejemplo, es cuidar, insisto yo, cuidar un supermercado, un ejemplo cualquiera, ¿no? Cuidar un supermercado, y no existe otra medida para cumplir con su misión encomendada que disparar, entonces, ¿cuál de las dos leyes se aplica acá? Una restringe, la otra amplía. Esto es según la interpretación que yo de verdad creo que lo que ha pasado acá es que ha habido tanta negociación que se llega a una especie de monstruo legal, a una especie de ameba que legalmente se puede acomodar a las circunstancias, al ambiente, a la temperatura ambiente, a cualquier cosa, a un juez, a un fiscal. Esto, desde el punto de vista penal, yo lo encuentro grotesco. Yo sé que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha defendido todo esto, pero todas estas consideraciones son de verdad grotescas porque esto pasa en pocos días. La ley Naín Retamal, publicada recién ahora, esta semana, el lunes, y ahora tenemos este proyecto de RUF, reglas de uso de la fuerza, donde la ambigüedad es absoluta. Entonces, la verdad es que se entiende realmente muy poco. ¿Qué debería hacer un militar? Posiblemente, para no tener problemas y no someterse a esta ambigüedad, no disparar nomás. Ahora, en algunos casos, podría ocurrir que el no disparar significaría incluso una responsabilidad. Bueno, y cumplimiento del deber. Exactamente. Bueno, todo esto tiene además la lectura política desde el punto de vista de una parte de la coalición oficialista defendiendo que esta legislación de las RUF, por ejemplo, sí es parte de la agenda del Ejecutivo y que eso sí lo van a defender, al contrario de lo que sucedió con la ley Naín Retamal. Fueron parlamentarias del Frente Amplio durante la semana a hablar con la ministra del Interior. Ayer el Socialismo Democrático defendieron a Carolina Toá respecto de estos emplazamientos. Daniela Ruiz Tagle tiene todos los detalles, está ya en La Moneda. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. La tramitación de la ley Naín Retamal fue compleja, específicamente por el artículo que tenía relación con la legítima defensa privilegiada. En este punto fueron varios los parlamentarios de Apruebo Dignidad que decidieron votar en contra, abstenerse, y lo que reclaman desde un sector de finalmente esta coalición es que el Ejecutivo no tuvo un buen manejo en la discusión parlamentaria. Esto porque se trata de un proyecto que era de la oposición y que además no tenía urgencia. Decía el otro día la diputada frente amplista Camila Rojas de Comunes, jefa de la bancada del Frente Amplio: no queremos volver a vernos entrampados en proyectos que prometen cosas
que no podemos cumplir, decía ella. Ayer temprano por la mañana, 4 diputadas de ese sector político, el lunes, llegaron al Palacio de la Moneda, se reunieron con la ministra del Interior, Carolina Toá, a quien se le pidió mayor liderazgo en su rol colegislador. Esto molestó a distintos dirigentes del socialismo democrático que salieron a defender a la jefa del gabinete. Por ejemplo, hablamos con José Toro, él es secretario general del PPD, partido por el que milita Carolina Toá. Insinuó aprovechamiento político en estos emplazamientos de cara a las elecciones de Consejo Constituyente. Mientras que el diputado Raúl Soto, también del PPD, sostuvo que la ministra del Interior es el pilar que sostiene al gobierno, por lo que criticarla sería un disparo a los pies. Esto parece más una acción electoralista por parte de Aprobodignidad que un respaldo efectivo en materia de seguridad. Es prácticamente quien sostiene el gobierno hoy día, el principal capital político del oficialismo, y criticarla o responsabilizarla a ella de los errores de las propias coaliciones no solo es un error político grave, sino que es un disparo en los pies. Bueno, hablamos con otros parlamentarios de socialismo democrático, pero del Partido Socialista. El senador del PS, Fidel Espinosa, deslizó que las propias ideologías de Aprobodignidad son las que no dejan liderar a Carolina Toá, mientras que su par, Juan Luis Castro, se sumó a las críticas. Los del Frente Amplio no pueden andar pidiendo más liderazgo cuando con sus ideologías no dejan ni siquiera ejercer el rol de liderazgo que tiene que tener una ministra del Interior para velar por mayor seguridad en el país. No solo ha conducido, sino que lo ha hecho exitosamente para sacar adelante la ley Naín Retamal y muchas otras más. Distinto es el caso del Frente Amplio y el Partido Comunista, que van cambiando un día y otro día en forma muy explícita sus propios puntos de vista. Bueno, ¿qué dicen en el Frente Amplio? Por supuesto que conversamos con las parlamentarias que llegaron al Palacio de la Moneda el día lunes. Algunas intentaron desdramatizar lo que pasó. Por ejemplo, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, tildó de exagerada la lectura del socialismo democrático de una reunión que a su juicio se dio en buenos términos y puntualizó que el fondo de la solicitud es que el Ejecutivo tiene que ser capaz de tomar el timón de la agenda en materia de seguridad con sus propios proyectos. Eso también lo enfatizó la diputada de Comunes, Camila Rojas. La verdad es que creo que es una reacción exagerada. Queremos la agenda de seguridad del gobierno. No me parece para nada escandaloso y es que no volvamos a vernos entrampados en discusiones de proyectos que prometen cuestiones que no pueden cumplir. Entonces lo que estamos pidiendo es que avance la agenda de gobierno. Pero acá hay una pregunta que va más allá de las fricciones al interior de ambas coaliciones. ¿Qué va a pasar con los proyectos que se tienen que tramitar y que de hecho ya iniciaron su tramitación, otros están a la espera de ello? Con Aprobodignidad, ¿está alineado Aprobodignidad? Es decir, el Partido Comunista y el Frente Amplio para respaldar al gobierno en sus próximas jugadas. Al respecto se refirió la diputada de Convergencia Social, Gael Llomans. Nos parece que el diálogo es el mecanismo para llegar a los puntos en común y así levantar una agenda que, por cierto, vamos a respaldar. Nosotros como Frente Amplio y en particular como Convergencia Social hemos respaldado todas las iniciativas legislativas, los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo. Acá estamos hablando de un proyecto que no fue iniciativa del Ejecutivo y que producto de ello se nos ha cuestionado. Bueno, el día de ayer hablábamos en esta misma edición de Radiograma acerca de la intención del gobierno por retomar su agenda que está consumida, ¿no es cierto?, por el tema de la seguridad. El día de ayer habló respecto a este tema la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella sostiene que cómo ha marcado la pauta por sobre otros temas prioritarios y programáticos fue consultada sobre lo anterior. Escuchamos a la ministra Carolina Toá. Esta agenda no es una más que se va a comer a las otras. Esta es una que habilita a todas las otras. Y no es una agenda solo del gobierno, es una agenda de todo el país que está priorizando este tema como una de sus mayores aspiraciones. Entonces, lo que hacemos en esto no es sustituir unas prioridades con otras, sino entender y hacernos cargo de que esta prioridad está profundamente vinculada y unas dependen de otras mutuamente.
Bueno, el viernes que fue feriado, existió una reunión entre el presidente y los presidentes de las cámaras del Congreso Nacional. Ahí se acordó priorizar 10 proyectos para despachar rápidamente del Congreso Nacional, que se suman a los 17 que ya cuentan con urgencia. Estamos hablando de cambios en la notificación para expulsiones administrativas, el Ministerio de Seguridad, que crea el Ministerio de Seguridad, delitos económicos, ley de usurpación, vinculación de municipios y gobiernos regionales con la prevención del delito. Acá lo que dicen del Frente Amplio es: lo que queremos es liderazgo por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, para que la oposición no imponga su agenda por sobre la nuestra. Aprobemos nuestros proyectos, aprobemos los proyectos del gobierno y no tengamos que sucumbir finalmente a lo que propone la oposición y no, decían algunos incluso en el término coloquial, pisar el palito de la oposición. Catherine Tomás. Sí, mira, a ver, hay toda una discusión pendiente en estos momentos, yo creo, al sector a nivel del oficialismo. O sea, no es casual que lleguen personas del Frente Amplio a hablar con la ministra del Interior y plantearle cosas, porque evidentemente hay diferencias. Entonces, algunos están planteando que Apruebo Dignidad debería debatir el proyecto del gobierno sobre uso de la fuerza entre ellos para llegar a una posición común. ¿Eso se está dando? Va a haber reuniones más allá de los reproches que se hacen entre unos y otros que existen. Va a haber una reunión, una especie de cónclave, en que se van a poner de acuerdo en una posición unitaria sobre algo que es lo siguiente: ¿cuáles van a ser las facultades del uso de la fuerza pública para usar las armas? Porque esta es la discusión. ¿Existe esa posibilidad de un cónclave o no? Está la solicitud, pero no está en agenda. Ya, o sea, no hay decisión todavía. No hay decisión todavía. De hecho, ¿se acuerdan que hace algunos días, hace algunas semanas de hecho, el senador Juan Ignacio Latorre decía: acá tenemos que tener un cónclave para poder limar las asperezas? Sí, pero no tuvo eco. Que limar asperezas, llegar a un acuerdo. No, es que estas no es solamente mala onda, por decirlo de alguna manera, sino que es una decisión. Por ejemplo, el senador Juan Ignacio Latorre dice que el proyecto apunta a terminar con un vacío. Y yo leo el proyecto y de verdad es ambiguo. Agranda el vacío, más bien. Era una lectura. Sí, yo dudo que pueda haber una interpretación única sobre ese proyecto. Ese es el problema. Entonces, lo que es difícil de entender desde el punto de vista de la coalición es que pareciera que no se le toma el peso a lo que significa que se lleve más de un año de ejecución en el Ejecutivo, valga la redundancia, un año a cargo del país, y todavía no se toma el peso de lo que significa que aparezca la coalición dividida en temas que son centrales. Es verdad que hay una lectura política que habla acerca de la diversidad, de que efectivamente es tan diversa la coalición que es mejor, es bueno, eso es positivo, porque eso significa que hay muchos puntos de vista que representan a la ciudadanía, en fin, y lo podemos decir así, utilizar muchas palabras para adornar la política, ¿no? Y lo hacen los políticos. Pero pareciera que cuesta un poco entender lo que significa que la misma coalición está constantemente pisándose sus capas, digamos, entre superhéroes, ¿no? Eso cuesta un poco de entender desde fuera de cómo no se hace esa conversación. Hablábamos fuera de micrófono con Tomás acerca de declaraciones que hicieron algunos alcaldes del Frente Amplio durante los últimos fines de semana en relación a la inexperiencia, ¿no? En donde ellos dicen que la alcaldesa Ñuñoa, el alcalde de Maipú, diciendo que esperar que una coalición inexperta tuviera toda la experiencia y hacerlo bien de una sola vez era ingenuo, engañoso, en fin, son conversaciones que uno dice cómo no se dan en la interna, no cómo no se dicen en otra instancia, tomando en cuenta que uno entiende que quieren, no sé, hacerlo bien o por lo menos quedar bien. Bueno, y sin ir más lejos también, hace poco, de hecho, una entrevista en La Tercera, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, ha faltado fuerza de parte del gobierno para hacer avanzar una agenda de seguridad. Son mensajes que se entregan por la prensa y que a diario está el gobierno haciendo un llamado: por favor, no lo hagamos a través de la prensa, tratemos de abordar este tema al interior de la alianza de gobierno. La misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, fue muy crítica el fin de semana con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, y el lunes se le consultó sobre este tema y decía: bueno, ya no lo hagamos más. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que veamos una nueva entrevista ahí de la presidenta del PS? Claro, y no es que no suceda nunca, o sea, esto es regular en nuestra política, esto de las filtraciones y la entrevista, etcétera. Si lo que acá llama la atención es que nadie como que tome la sartén por el mango y diga: mira, vamos a hacer esto, o por último conversemos, que no se obtenga nada, no sé, pero que se trata de avanzar. Ay, pero en un régimen presidencialista, ¿quién es el jefe de gobierno? El presidente. ¿Es el presidente? Claro.
Si el problema acá es el presidente, que no toma una decisión. ¿Y es también el jefe de la coalición? Esa es una pregunta también. O sea, debería serlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es el presidente legitimado democráticamente, sí, porque fue ampliamente votado, muchos votos, y tiene 2 coaliciones y esas 2 coaliciones votaron por él. ¿Quién toma las decisiones en Chile? Es el presidente. ¿Es el presidente el llamado a solucionar todo esto? ¿O no? Yo creo que el problema es que mientras el presidente no resuelva, vamos a seguir con este vacío de poder. Entonces estamos con problemas. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que el presidente en algún momento determine o no? Esa es la pregunta. Vamos a estar atentos, Daniela, a lo que siga, a cuál es la situación, pero yo creo que en algún momento el presidente va a resolver esta disputa, que no se puede prolongar en el tiempo porque significa un deterioro diario de él y de la ministra del Interior, de los dos. De un gobierno que dura 4 años, que tiene elecciones ahora que no son propias, ¿no? Pero sí es una elección que se va a tomar como un termómetro, por supuesto, a la gestión. Algunos ven voto de castigo a la administración del presidente Boric. Por supuesto que son temas de los que vamos a estar muy atentos. Perdimos el contacto con Daniela, pero ya teníamos clara la información. La despedimos, por supuesto. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela, que hemos perdido ese contacto. Mira, vamos a seguir hablando de esto porque Chile Vamos, o sea, la oposición formuló una serie de críticas contra el proyecto de reglas del uso de la fuerza, asegurando que no es aplicable a la criminalidad actual y cuestionando la proporcionalidad de este criterio. En la derecha acusaron supuestas contradicciones con lo que lo decíamos recién, ¿no? Con la ley Naín Retamal, y dijeron que la iniciativa, ingresada en la tarde del lunes al Congreso, no consideró su opinión. Andrés Lonton, que es diputado de Renovación Nacional, sostuvo que este proyecto es un retroceso en términos de eximente penal a favor de las policías. Se dejan el lado eximentes claras, como por ejemplo el cumplimiento del deber para efecto de que nuestras policías puedan utilizar su armamento. En vez de las UCI van a tener que esconderlas ahora, precisamente porque esto va a inhibir el actuar de las policías. Este es un retroceso respecto a la ley Naín Retamal, que quien redacte estas leyes no sea da prueba de dignidad, porque si es da prueba de dignidad, nuestras policías van a volver al escenario el 2019. En el Frente Amplio, la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas, recordó que la oposición fue incluida en la elaboración del proyecto y afirmó que más que retroceder, el proyecto de ley busca mejorar el estándar nacional. Participaron los parlamentarios y parlamentarias de todos los partidos políticos. La normativa internacional, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la ONU, los convenios, los compromisos que ha firmado nuestro país. Esto no es retroceder, al contrario, es modernizar. Y ahí se ve que al parecer no les interesa tanto avanzar en materia de seguridad cuando no están de acuerdo. La ministra del Interior, Carolina Toá, pidió terminar con las controversias en los proyectos de seguridad, aclarando que la proporcionalidad de la fuerza no significa limitar el actuar de los efectivos policiales. El afán de construir polémicas en seguridad es desconcertante. Fue un acuerdo transversal solicitado por las propias policías que las reglas de uso de la fuerza se elevaran a nivel legal. Es incorporar muchas observaciones que había. Dejar en claro que la proporcionalidad no implica simetría. Es que para inhibir un ataque se ocupa una fuerza que permita inhibir el ataque. Siempre debe garantizar la superioridad del Estado. El diputado independiente que está en la bancada del PPD, Jaime Araya, dijo que en ningún lugar del proyecto se dice que la proporcionalidad de la fuerza es el principio más importante y pidió a la derecha dejar de sobreideologizar el debate. Está súper claro los principios. Entonces no es incompatible porque rápidamente está el principio legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad. Que me diga la derecha dónde dice que proporcionalidad tiene prevalecencia por sobre racionalidad. En ninguna parte. Tengamos, por favor, prudencia en el lenguaje. Está bien que alguno quiera hacer dividendos políticos para marcar puntos ideológicos. El gobierno resolvió ingresar sin urgencia la iniciativa sin urgencia, dando un plazo mayor para que el Congreso tramite el proyecto. Yo quiero decir algo, miren, todos estos principios son importantes, pero por ejemplo se habla de racionalidad y proporcionalidad. Son dos conceptos totalmente distintos. La proporcionalidad la entendemos todos. Se responde al ataque de acuerdo a con la contundencia que tiene que ser similar a la del ataque. Eso es la proporcionalidad. Si alguien ataca con un palo, tendrá que ser en relación a ese ataque. No le puede disparar con una metralleta. Esa es la proporcionalidad. La racionalidad tiene que ver con los medios necesarios para impedir el ataque. Y eso es distinto. Porque si racionalmente lo único que tiene es una pistola, va a tener que usar la pistola, porque no tiene otro medio. Mire, quiero
¿Por qué todo esto es ambiguo, más allá de las acusaciones que se dice que es ideológico y todo? ¿Por qué? Yo se lo explico. Porque, por ejemplo, en cuanto a ¿cuál es la ley que existe en estos momentos? ¿Cuándo un carabinero, pongamos el ejemplo, un carabinero puede usar su arma hoy? Un carabinero puede usar su arma hoy solamente cuando está en peligro su vida o gravemente su integridad física. No cualquier ataque, gravemente su integridad física. O la de una persona, un tercero que está ahí al lado. Solamente en esos casos. Por eso la ministra del Interior hace pocos días dijo, habrá que ver si en el caso de la persona que mataron con una UCI, le dispararon antes del intento de atropello del carabinero o después, porque cuando ya es después ya no está en peligro la vida de las personas. Eso es lo que existe hasta ahora. ¿Cuál es el problema? Que con las nuevas RUF, por ejemplo, se habla de necesidad. Solo, y esto es textual, solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del deber. ¿Cuál deber? Esto amplía, ¿no es cierto? Porque si el superior le dijo que el deber era cuidar, vuelvo al caso, un supermercado, y ese es su deber, y lo único que puede racionalmente impedir eso es el uso del arma porque hay 100 personas y aquí hay 2 carabineros, y entonces esto modifica sustancialmente la ley Naín Retamal, ¿o no? Y si es que la orden que se dio es una orden que se estima ilegal, el superior tendría responsabilidad, entonces. ¿Se da cuenta que es ambiguo? ¿Se da cuenta que... ¿Y qué dijo la ministra del Interior en algún momento? Con respecto a la ley Naín Retamal, dijo que es muy importante usar las armas para defender la vida, pero no los bienes, no otro tipo de bienes materiales. Y ahora uno podría interpretar que esto es así, y lleva la firma de ella también todo esto. ¿Esto es ideología lo que acusan algunos parlamentarios de gobierno en cuanto a las dudas? ¿O son dudas legítimas? ¿O hay una confusión enorme a nivel de gobierno con respecto a esto? Le doy estos ejemplos porque ahí está claro que es una ambigüedad enorme. Bueno, a propósito de estas diferencias que hay en materia de seguridad en el Ejecutivo, hubo una cita de subsecretarios del Ministerio del Interior. Estuvo el subsecretario del Interior, el subsecretario de Desarrollo Regional y también el subsecretario de Prevención del Delito, porque en las últimas semanas la seguridad ha marcado el debate público y también la discusión legislativa, y en el oficialismo han vuelto a quedar las fisuras entre ambas coaliciones respecto de esta materia. Hubo una reunión, están tratando de ponerse de acuerdo básicamente sobre todo esto, y para aquello quedó estipulado que los jefes de bancada junto a los presidentes del partido se reunirán para analizar cuáles serán proyectos prioritarios para la alianza de gobierno. Una cita que se podría dar en el transcurso de esta misma semana. Pero esa no fue la única reunión en donde la seguridad fue el tema central, porque después los secretarios generales del Socialismo Democrático y de Apruebo Dignidad fueron hasta La Moneda a reunirse con los subsecretarios, ya les decía, del Interior, Manuel Monsalve, Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, para abordar también específicamente el plan de intervención en las 30 comunas. A diferencia de otras ocasiones presentes en el encuentro, cuentan que ambas coaliciones se mostraron alineadas y que el Ejecutivo les habría solicitado que conversaran con sus respectivos alcaldes para que respaldaran esta medida de gobierno. Esta instancia habría sido apoyada por una presentación que se hizo en un PowerPoint en donde se proyectaron cuáles serían las comunas y también en qué orden se haría esta intervención. En tanto, ayer habló el ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la presentación del proyecto del gobierno para regular las reglas del uso de la fuerza en el marco de procedimientos policiales, un compromiso adquirido por el Ejecutivo durante la tramitación de la Ley de Infraestructura Crítica. Claro, está todo lo que está en torno finalmente a esta discusión. Fue en una entrevista con Tele 13 Radio, en donde el ministro de Justicia destacó la importancia de esta legislación, dijo, para policías y ciudadanos, porque en sus palabras permite dar garantías y tranquilidad en todo orden de preocupaciones, aquellos que tienen preocupaciones en materia de cuestiones operativas de las policías, pero también en aquellos que tienen preocupaciones en materia de derechos humanos, dijo. Además, enfatizó que la reforma presentada se diferencia de la ley Naín Retamal publicada el lunes porque la primera apunta a una dimensión, la primera más global. Dijo que la regla del uso de la fuerza apunta en una dimensión un poco más global y que tiene que ver con cuáles son los principios que deben cumplirse y cuáles son los plazos que deben abordar, dijo el ministro Cordero acerca del proyecto que el Ejecutivo ingresó a la Cámara. En todo caso, esto
ha provocado rotundas críticas por parte de la oposición, ha sido aceptado por algunos en las filas oficialistas, e incluso en la oposición amenazaron con votar en contra del proyecto, al que aún le resta al menos un mes de debate. Guillermo Ramírez, que es diputado UDI, dijo: el proyecto de las RUF se presentó luego de que el ministro Cordero se juntara con diputados del Frente Amplio, y eso explica su contenido, que es para compensar a Apruebo Dignidad por la aprobación de la ley Naín Retamal. Entre otras cosas, vuelve a la lógica de la proporcionalidad de la fuerza en vez de la racionalidad. Tampoco distingue entre los casos delictivos, manifestaciones masivas y el control de fronteras. Si el objetivo del gobierno es regalonear al Frente Amplio con este proyecto, les notificamos que lo votaremos en contra, dijo. Bueno, hay muchas declaraciones. Yo creo que la proporcionalidad y la racionalidad tienen una difícil convivencia, esa es la verdad, a menos que esa convivencia esté regulada, pero aquí no está regulada, y por lo tanto de ahí